Vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. El primer punto no lo vamos a contar porque es el que nos sujeta el anillo. Ahora empezamos con el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora para cerrarlo vamos a estirar de este hilito que nos ha quedado ahí colgando y listo, se nos cierra el anillo. Unimos ambas partes y listo. Ahora lo que vamos a hacer es tejer un aumento en cada uno de los puntos. Esto lo vamos a conseguir tejiendo 2 puntos en cada uno de los puntos anteriores. Es decir, si he terminado, o mejor dicho, si he creado un anillo mágico de 6 puntos bajos, voy a tener que terminar esta vuelta con 12. Llevo 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, aquí ponemos un marcador. Ahora voy a hacer un punto bajo y en el siguiente un aumento. Es decir, 2 puntos en el mismo punto. Siguiente, un punto bajo y en el siguiente punto 2 puntos en el mismo punto. Y continúo con esta secuencia hasta terminar la vuelta, terminando así con 18 puntos. Un punto y 2 puntos. Un punto y 2 puntos. Un punto, quito marcador y aquí hago el último aumento. Listo. Ahora voy a tejer 2 vueltas únicamente de puntos bajos. Es decir, en estas 2 vueltas no va a haber aumentos. Simplemente vamos a tejer a través de la vuelta o durante la vuelta solo con puntos bajos. Entonces tejemos esta vuelta y otra más, únicamente puntos bajos. Bien, una vez hayáis tejido las 2 vueltas solo de puntos bajos, os tiene que haber quedado algo así. Ahora, en esta nueva vuelta voy a tejer 5 puntos bajos y un aumento. Tejo 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este punto voy a tejer el aumento. Vuelvo a tejer 5, 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y quito el marcador y tejo el aumento. Y así he terminado esta vuelta con 21 puntos bajos. Ahora voy a tejer 6 puntos bajos y un aumento y terminaré la vuelta con 24 puntos bajos. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y en el punto que me toca ahora hago el aumento. Tejo 2 puntos en el mismo punto. Sigo 1, 2, 3, 4, 5
A ver, 5 y 6. Y en el siguiente tejo el aumento. 1 y 2 puntos en el mismo punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quito marcador y tejo el aumento. En esta vuelta vamos a tejer únicamente puntos bajos y en el último punto efectuaremos el cambio de color. Aquí quitamos el marcador y en el último punto no vamos a tejer el punto bajo entero, nos vamos a quedar en los dos bucles. Vamos a coger el color que queremos que nuestro periquito tenga y terminamos el punto con él. De esta forma hacemos un cambio de color no muy brusco. Por otra parte, cortamos ya el color blanco o el color que estéis utilizando para tejer la cabecita y continuamos tejiendo con el nuevo color. Y vamos a tejer 6 vueltas únicamente de puntos bajos. Ya sabéis, cuando tenemos que tejer vueltas solo de puntos bajos, quiere decir que no hacemos ni aumentos ni disminuciones. Voy a tejer las 6 vueltas que os he dicho y vuelvo para seguir con el tutorial. Una vez tengáis las 6 vueltas tejidas, os tiene que quedar algo así, parecido a esto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tejer 2 puntos bajos y una disminución. Tejo 1 y 2 y aquí disminuyo. De nuevo, 1 y 2 y hago la disminución. Bien, voy a repetir esta secuencia hasta terminar la vuelta. Si queréis, es buena opción empezar a rellenar el cuerpecito. Vamos a ir rellenando para que ahora que tenemos huecos se nos haga más fácil. Esta nueva vuelta vamos a empezar tejiendo un punto seguido una disminución, un punto y disminución, y así hasta que terminemos la vuelta. Un punto y disminución. En la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es seguir con las disminuciones, pero antes, como os he dicho, lo que vamos a hacer es rellenar un poquito más. Vale, vuelvo a colocar el marcador y ahora lo que voy a hacer es tejer una disminución en todos los puntos. De este modo. ¿Veis? Voy tejiendo disminuciones a lo largo de toda la vuelta, mejor dicho, hasta terminar. Una vez hayáis tejido todas las disminuciones, ahora lo que vamos a hacer es cortar. Tiramos y vamos a coger una aguja lanera y vamos a cerrar como si fuera un anillo mágico. Vamos a ir cogiendo o pasando la aguja únicamente por la hebra que está más hacia nosotros.
por la hebra exterior. Ya sabéis que los puntos parecen trencitas, entonces cogemos el lado que está más hacia afuera y vamos pasando de este modo la aguja con la lana por todos ellos hasta que lleguemos al último, este. Una vez hemos llegado al último, lo único que tenemos que hacer es como hacemos con los anillos mágicos, tirar. ¿Veis? Hacemos un poquito sin nada de fuerza y ya lo tenemos terminado. Ahora lo que vamos a hacer es esconder el hilito dentro del amigurumi. Una vez lo tengamos listo, cortamos el sobrante y con esto que parece, pues no sé, una píldora por ejemplo o algo así, ya tendríamos el cuerpo del periquito terminado. Ahora vamos a empezar a tejer las alas y la colita. Para tejer las alas voy a comenzar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro el anillo y lo uno. Como veis, el comienzo de los amigurumis es siempre o prácticamente siempre el mismo. Ahora voy a tejer un aumento en cada uno de los puntos, es decir, 2 puntos en cada uno de los puntos tejidos en el anillo mágico y voy a terminar la vuelta con 12 puntos bajos. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a colocar un marcador. El tutorial de este marcador lo tenéis en la cajita de información, ¿vale? Lo encontraréis en otro de los vídeos que tengo. Vale, para continuar vamos a tejer un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Y así hasta terminar la vuelta. Una vez tengáis los 18 puntos tejidos, vamos a ir a por la siguiente vuelta en la que vamos a terminar con 24 puntos tejiendo 2 puntos y un aumento. 1, 2 y aumento. 1, 2 y aumento. Así hasta terminar la vuelta. Una vez hayáis terminado de tejer los 24 puntos, lo que vamos a hacer ahora es cortar. Ahora lo que necesitáis es tejer otra ala exactamente igual a esta, ya que necesitamos dos, una para cada lado. Vamos a formar el ala y lo que vamos a hacer es coger una aguja lanera porque vamos a coser el ala así, de este modo por la mitad. Y lo que vamos a hacer es simplemente pasar de un lado a otro la aguja e ir cosiendo los extremos, punto con punto. ¿Veis? De este modo. Lado a lado. Y vamos a hacer esto mismo con el otro ala también. Para tejer la cola voy a hacer un anillo mágico, pero en esta ocasión de 5 puntos bajos, en vez de 6 como solemos hacer normalmente. Comienzo con 1, 2, 3, 4 y 5.
y aquí cerramos. Unimos. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es tejer 4 puntos bajos y un aumento. Bien, yo os recomiendo si queréis que pongáis un marcador en el último punto. Yo lo voy a hacer sin ello porque me resulta más fácil. Voy a contar simplemente 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y en el último, en el quinto, voy a tejer el aumento. 1 y 2. Con esto lo que hemos hecho es crear 6 puntos. Ahora tenemos 6 en vez de 5 como cuando hemos empezado. Le dais la vuelta con cuidado y os ayudáis mismamente de la aguja. Ahora lo que sí voy a hacer es ponerle marcador. Y en esta nueva vuelta lo que voy a tejer es 2 puntos y un aumento. Y voy a terminar con 8 puntos. 1, 2 y aumento. 1, 2, quito marcador y donde estaba el marcador tejo el aumento que me toca. 1 y 2. Le podéis ir dando formita para que veáis cómo va cogiendo. Vale, ahora lo que voy a hacer es tejer 5 vueltas únicamente de puntos bajos para conseguir largura de lo que he tejido. Así que os ponéis un marcador y os va a costar porque son pocos puntos, pero con un poco de paciencia lo vais a ir logrando. Yo, por ejemplo, si os fijáis, meto el dedo y me voy ayudando poco a poco a girar el tejido y poder ir tejiendo. Vale, pues como veis, simplemente puntos bajos. Y vais a tejer 5 vueltas. Una vez hayáis tejido las 5 vueltas, os tiene que haber quedado algo así. Entonces, ahora podéis cortar. Y esta va a ser nuestra colita. Ahora os voy a enseñar cómo deben ir las piezas, bueno, cómo debéis colocarlas más o menos para que tengáis una idea. Vale, para empezar, este salto de color que tenemos aquí, vamos a intentar dejarlo justo en la parte de atrás. Es decir, si aquí va a ir el pico, justo en la parte trasera va a ir lo que es el salto de color. Bien, contando que esta va a ser nuestra parte frontal, en un lateral irá una de las alitas. Bueno, yo suelo colocar las piezas siempre con alfileres para hacerme una idea de cómo coserlo después. Bien, en el otro lateral vamos a colocar el otro ala y miréis más o menos que estén pues a la misma, si no a la misma distancia, lo más parecido posible. Cuando vais a coser las alas, intentad no pasar al lado o al color de la cabeza, porque si os fijáis en este, yo lo que hago es coserlo pues más o menos lo que es a ras del color del cuerpo. Y en este azulito hice exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a poner las alitas, pues lo que os digo, justo a ras de la vuelta de que hemos empezado con el cambio de color. Y la colita, yo os aconsejo que no la rellenéis para que nos quede así planita, y si la rellenáis que sea mínimamente, por lo mismo que os digo, para que nos quede planita
y de ese aspecto de pluma. Entonces, colocamos y bueno, más o menos este va a ser nuestro diseño del periquito. Una vez hayáis cosido ya todas las partes, os tiene que haber quedado algo así. Voy a coger una aguja con hilo blanco y voy a empezar a ponerle los ojitos. Yo creo que los voy a poner a esta altura. Lo primero que hago es introducir la aguja donde va a ir mi ojito y darle una pasada. De esta forma aseguro el sitio. Y ahora voy a pasar a donde va a ir el otro ojito, ¿veis? De este modo, y tiro. A ver si lo podéis apreciar. ¿Veis que se va hundiendo esta parte? Vale, pues ahora lo que voy a hacer es coger un trocito, ¿veis? No lo voy a pasar la aguja exactamente por donde ha salido, sino un poquito más atrás, y la voy a llevar exactamente al punto donde voy a tener el otro ojo. Y vuelvo a tirar. Hago esto, ¿veis? Cómo se va hundiendo. Para darle ese efecto de ojito hundido. No tenéis que tirar mucho, solo lo justo para que quede un pelín hundidito y nos dé esa sensación de profundidad. Bueno, lo voy a dejar así. ¿Veis cómo ha quedado? Vale, ahora sí, cojo una cuenta, que es la que me va a hacer la función de ojito. Y como tengo esta zona hundidita, no me va a quedar el ojo como muy saltón. Paso la aguja por donde lo he estado haciendo antes para hundirlo, para que me encaje lo mejor posible, y tiro un pelín, pero nada, un pelín, ya os fijáis que no estoy haciendo nada de fuerza. Cojo el siguiente ojito, la siguiente cuenta, y voy a hacer lo mismo. Voy a pasarlo y ahora voy a hacer unas cuantas pasaditas de lado a lado, de ojo a ojo. Para el pico voy a utilizar un color carne, pero podéis utilizar el color que queráis. Voy a sacar la lana justo por ese punto que viene siendo la mitad más o menos. Voy a empezar a tejer el pico. Voy a hacer un pico y lo voy a tejer de forma triangular. Ahí va el primero y vuelvo hacia abajo. Y ahora ya voy a ir de arriba hacia abajo. No hace falta que lo hagáis perfecto, ya que después, como le vamos a poner este detallito, se va a tapar. Entonces no es necesario que lo hagáis perfecto. Intentad, eso sí, que no queden huecos blancos. Es decir, que esto nos tape y nos haga, nos dibuje la forma del pico lo mejor posible. Para terminar de decorar el pico tenemos que coger una aguja con un trocito del color que hayamos elegido. En este caso yo he cogido morado, y lo que vamos a hacer es pasar de un lado al otro la aguja un par de veces. Y lo que vamos a hacer es tapar justo la parte de arriba del pico. Entonces, de este modo pasamos de un lado
a otro. ¿Veis? Voy a pasar otra vez y lo voy a dejar así, con un par de pasaditas nada más. Apretamos un poquito para acomodarlo y listo. Escondemos y ahora cortamos. Y ahora ya como último detallito le voy a hacer las motitas que suelen tener los periquitos. Lo voy a hacer, ya veis que este periquito poco tiene que ver con la realidad, puesto que es bien rosita y fucsia. Y nada, lo voy a ir pasando así de un lado a otro, como hemos hecho con el pico, solo que en esta ocasión con los detallitos. Se lo voy a dejar así y este por aquí. Le voy a dar una pasada más para que se note más el color. Y listo. Para las patas lo que vamos a hacer es tejer de esta forma. ¿Veis? Un buclecito. No lo cerréis, dejadlo flojito. Y pasáis al otro lado y hacéis exactamente lo mismo. ¿Veis? Las patitas. Hacemos como unos buclecitos sin llegar a cerrar. Y ya tendríamos terminado nuestro periquito. Ahora vais a ver para que hemos dejado las patitas de esta forma. Si queréis colgarlo, lo podéis hacer de esta forma. Lo introducís en un palito y os quedaría así. No me digáis que no parece un periquito de verdad. Podéis hacerlo de tantos colores como queráis y más os guste. A mí sinceramente el que más me gusta es este porque me recuerda a uno que tuve cuando era pequeña. Pero como veis, dejáis volar la imaginación y os quedarán de distintos colores y bien bonitos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.